Tener un negocio a veces es súper caótico, el marketing un poco más. Lo peor de todo es que nadie nunca nos prepara para ninguna de estas dos cosas. Esto es De Cero a Merca, un podcast de InnoBrand en donde lo único que queremos es que tú aprendas cómo vender más. Soy Ale Osorno y en este episodio te enseñaremos cómo crear una agencia de marketing. Vas a conocer la historia de InnoBrand, cómo es que nace, cómo es crearla en un mercado cero testeado y también por qué creamos este espacio para hablar sobre marketing. Tal vez en el camino te sientas identificado o incluso te inspires. Pero bueno, si vamos a contar esta historia, lo tenemos que hacer bien, con alguien que estuvo desde el inicio, la persona con la que nació InnoBrand, con la que he compartido ideas, decisiones arriesgadas y una gran cantidad de crisis existenciales empresariales. Mi socio, cofundador y compañero oficial del caos, Rob Arroyo. Hola Ali, qué gusto estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Pues mira, estamos aquí felices de poder compartir un poquito con la gente, parte de nuestra historia, parte de la esencia de lo que es InnoBrand y pues me llena de mucha felicidad. Así que tú dinos, ¿cómo empezamos? Qué bueno. Oye, vamos a platicarle un poco a la gente cómo es que comienza la historia de InnoBrand. Pero antes de eso, platícanos un poco en qué te estabas desarrollando antes de pensar en crear una agencia de marketing. ¿Qué andabas haciendo? Pues mira, yo soy un apasionado de los negocios, del tema del emprendimiento. Para quienes no me conocen, yo estudié la carrera de administración y a partir de ese entonces me empezó a encantar el tema de los números, el tema de ver, y siempre en mi vida tuve inmerso el tema de algún negocio. Mis abuelos tenían pues un establecimiento de venta de ropa y desde ahí, yo no lo sabía, pero pues ya estaba inmerso en ese mundo. Y posteriormente, ya con el tiempo, empecé a querer emprender, después de estar en empresas, dije, quiero hacer lo mío, quiero hacer algo que con lo que pueda empezar y al día de hoy me dedico al sector hotelero. Estoy directamente con 2 hoteles aquí en Tlaxco, para quienes no conozcan, es un municipio de Tlaxcala y pues me dedico a hotelería, bienes raíces y ahí es donde comienza toda esa parte. Ok, entonces, ¿en qué punto comienzas a sentir necesario el marketing? Pues yo creo que desde el inicio, porque pero es que había una percepción muy diferente de lo que era marketing hace un tiempo Claro. y lo que hoy es hoy en día, ¿no? En cierta esencia, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Eso de las 4 Ps y lo que te enseñan en la Sí. universidad, sí sigue vigente, pero ya transmutado a un escenario completamente diferente, ¿no? Pero iniciábamos con la intención de dar a conocer a la gente que en ese entonces pues era a través de volantes, era a través de perifoneo, dar a conocer un poquito lo que íbamos a ofrecer, producto o servicio que íbamos a ofrecer, lo hacíamos a través de ello. Eso es lo que teníamos en la mente y también la confusión de que hay mucha gente que a veces cree que el marketing es, por ejemplo, un tema de imprenta, ¿no? Ujú. Me incluyo, yo también en algún momento así lo veía, pero después fuimos ya como puliendo esa parte y conforme vas avanzando y te vas enrolando en ese tema de redes sociales, pues te vas dando cuenta que es diferente, ¿no? Claro, o sea, entonces tú primero trabajas en una empresa, después comienzas a emprender y posteriormente comienzas también en redes. Ahí es cuando lo empiezas a sentir lo más necesario. Pues mira, yo creo que todo partió desde el momento en el que encontré que las redes sociales son una catapulta que te pueden llevar mucho más rápido a acelerar tus ventas. Así es. ¿Y cómo lo puedes generar? A través de conocimiento, ¿no? Yo me empecé a fijar en redes sociales que había pues muchas personas que hablaban de sus negocios, que empezaban a hablar de lo que ofrecían y directamente me encantó el tema de bienes raíces por eso, porque encontré un mentor, empecé a preguntarle, empecé a meterme y pues me di cuenta que era una comunicación muy sencilla, con gente que a lo mejor no tenías en tu entorno, pero Ujú. que podías tener un acercamiento mucho más ágil, más veloz,
para poder también crecer ese conocimiento del que te estoy hablando. Entonces sí considero que fue esa la catapulta para poder empezar a hablar de marca personal, que Claro, es algo que nos ha traído hasta acá. así es. Porque nuestras primeras conversaciones llevaban ese objetivo, ¿no? Como de hacer crecer tu marca personal que estaba relacionada con bienes raíces. Correcto. Digo, la parte de la historia, ¿no? Porque primero tenemos que contarles cómo nos conocimos Claro. y pues es eso. O sea, todo fue que yo tuve la necesidad de generar contenido y me sentía solo porque en realidad no había mucha gente que hablara el mismo idioma que yo estaba hablando. Aquí, al menos en Tlaxco, ¿no? Tlaxco es un pueblo pequeño, entonces pues la gente cuando te ve grabándote en un principio pues se burlan y se ríen de ti. Sí, Y eso tú tienes que luchar con ello. Y a mí la verdad sí me daba pena y muchas veces lo digo, suena muy fuerte, pero te sientes mal porque te sientes como un estúpido grabándote sin que nadie te vea, pero después hay mucha gente que a lo mejor le hace eco lo que tú estás hablando y sobre eso es que puedes empezar a generar una comunidad, ¿no? ujú, Yo recuerdo que en ese tiempo empecé a hablar del proyecto del hotel, empezamos a desarrollarlo, ya como muy animado, también empecé a proponer hacer negocios dentro de mucha gente que directamente llegaba y me decía, yo confío en ti, Rob, lo que vas a hacer, te invierto 1 millón de pesos, ¿no? Y ujú, yo me quedaba así de, ¿esto es real? ¿No? O sea, ¿sucede? ¿Se puede? Y claro. honestamente me dio mucho miedo porque sentía que no tenía la experiencia en ese tiempo y efectivamente no la tenía. Pero pues sí fue como esa, la necesidad de meterme a redes. Las bondades de la marca personal, amamos. Cuando nos conocimos, tú ya habías comenzado con eso y ahí es cuando, porque nos conocimos en un gimnasio, ahí comenzamos a platicar y un día, bueno, fue tu idea, ¿no? Al inicio. Lo que pasa es que yo estaba buscando la parte de que alguien me ayudara a grabar, tal cual, Ujú, ¿no? Yo decía, necesito a alguien que esté joven, que se dedique a marketing y que podamos hablar el mismo idioma. Porque yo, si bien es cierto, yo lo estudié en la carrera la parte de marketing, pero no como alguien que va enfocado directamente a esa área, ¿no? Entonces, sí quería explotarlo un poco más allá y dije, creo que alguien más joven que yo puede hacerlo. En ese inter, como bien comentaste, pues estábamos en el gimnasio, yo conocí a tu hermano ujú. y veía que platicabas mucho con él. Entonces, en algún momento, no sé si escuché o él me dijo, pero que habías estudiado marketing y ahí fue donde chispazo, Claro. ¿no? Quise acercarme a ti para poder platicar un poco contigo y realmente saber, pues, qué es lo que habías puesto en práctica. Si sabías de marca personal, si no, si sabías de edición. Y pues yo ya venía con el programa aquí, ¿no? Ya venía yo con el Sí. chip. Y en esa ocasión recuerdo que platiqué contigo, nos saludamos algunas ocasiones en el gym y ya con más confianza después te dije, oye, y si, mira, yo traigo un proyecto, pero sí me gustaría platicártelo. ¿Cómo ves si vamos a echarnos un cafecito, no? Ujú. Y pues así realmente iniciamos, empezamos a platicar, vimos que sí se alineaba, yo vi que te brillaron los ojillos, ¿no? Y pues Sí. eso yo creo que tú puedes explicarlo mucho mejor. Sí, y es que esa conversación fue como que hicimos clic en cuanto al proyecto. Una, porque también habíamos platicado que en Tlaxco y en Tlaxcala, lo que mencionabas, el concepto de marketing y publicidad se reducía únicamente a lonas y tarjetas de presentación. Entonces, ya estando aquí y platicar con alguien y ver que tenía como la misma visión que yo sobre marketing, eso me emocionó. Y también, pero también me causó como cierto miedo, porque en ese punto el tema de marca personal era relativamente nuevo, Era nuevo, sí. claro, porque despegó más en pandemia, ¿no? Marca personal, si no mal recuerdo, empezó en 2019. Ajá, sí, Fue, sí, fue por sí. ahí, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente porque fue cuando empecé a grabar mis primeros videos. Ujú, Y ya de ahí, pues sí, fue evolucionando, fue avanzando, fue tomando credibilidad y es donde yo creo que ahí empezamos a grabar los primeros videos, ¿no? así Ya es. después de esa charla que tuvimos en la cafetería, alineamos como los planes. Yo no te dije nada de sociedad, recuerdo en ese momento, sino fue más adelante. Sí me esperé para ver qué podíamos hacer y ya sobre eso ejecutar.
¿no? Porque Claro. íbamos un poco a ciegas, Sí, íbamos un un poco a poco. ciegas. Y ya de ahí con el tiempo, pues sí, ya empezamos a notar que yo noté más bien que sí podíamos hacer una buena sinergia, un buen trabajo, ¿no? Claro. ¿En qué punto es cuando tú dices, sí, puede funcionar que seamos socios, que esto sea un equipo más enfocado a una agencia? Considero que desde la parte de incentivar, o sea, porque sé que a lo mejor cuando tú inicias un proyecto no tienes el capital suficiente para poder ofrecer una estructura grandísima, ¿no? Necesitas equipo, equipo me refiero también a cámaras, a los estabilizadores, a muchas herramientas, ¿no? Claro. Y también necesitas obviamente al elemento o al capital humano y eso requiere pues de dinero, ¿no? Ujú. Esa fue la primera. Y después dije, yo creo que la persona que esté conmigo tiene que apasionarse de la misma manera de lo que vamos a hacer. Y por eso fue que decidí hacer la sociedad. Además de que un socio pues siempre debe tener herramientas completamente diferentes a las que tú tienes, ¿no? Sí. Porque si no, pues de lo contrario, mejor contratas a alguien que haga lo que tú no quieres hacer y con eso pues ya puedes empezar el negocio. Así es. Recuerdo que estuvimos como titubeando un buen rato entre que sí lanzábamos la agencia y no. Y llegó un punto en el que me dijiste de que ya, la vamos a lanzar sí o no. Y ya, hasta aquí. Y Sí, pero me gustaría platicarles porque la agencia surgió un poquito después. sí, sí, sí. Con esta primera plática, lo que hicimos fue tal cual empezar a generar contenido para mis redes. Ujú. Cometimos un chorro de errores, Bueno. que eso es necesario, pero y el peor error que cometimos fue copiar Sí. contenido. Me da pena decirlo, pero honestamente sí lo hicimos, ¿no? Y eso fue algo que también nos enseñó. Claro, o sea, fue parte de la curva de aprendizaje y te lo he externado varias veces, que también ese pequeño bache en el que copiamos contenido para tu marca personal, o sea, aprendimos mucho, como que iba con tu voz, encontraste la voz de tu marca y tú mismo me ibas diciendo, como sabes qué, con esto no me siento cómodo, esto no me Sí, pero gustó. en ese tiempo no lo veíamos. Ah, O claro, sea, no, no. digo, yo era incapaz de identificarlo como el día de hoy, Sí, ¿no? Era más allá, el objetivo principal era tener seguidores. Para mí en mi cabeza era tener seguidores, uy, que es sí. un tema que la mayoría de negocios está buscando y que sean rápido, ¿no? En ese tiempo era más fácil hacerlos de manera orgánica, hoy también se busca más la parte de pauta. Estábamos apostando únicamente a puro orgánico. El orgánico, para quien no sepa, es que no necesitas pagar para que suceda, para que vayas teniendo el crecimiento que necesita tu marca. Ujú. Entonces, pero pues sí, después fuimos ya puliendo esas partes, ¿no? Claro, entonces comenzamos, lanzamos la agencia y venía ahora una de las cosas más intensas, conseguir clientes. ¿Tú Sí, cómo sentiste, cómo viviste de tu lado esa parte? pues lo primero era darle estructura, porque recuerdo perfectamente que estábamos en las canchas de aquí del pueblo, Sí. ¿no? Nos fuimos a sentar, llevaba mi iPad y ahí empezamos a trazar todo lo que era misión, visión, objetivos. Yo como buen administrador haciendo mi planeación estratégica y sobre eso empezamos a darle forma, porque en realidad ya habíamos migrado de la parte de marca personal a fijarnos en ir con negocios, ir con pequeños negocios a ofrecerles los servicios de community, de pauta, ¿no? Que lo Ujú. hacíamos, pues la verdad, con los recursos que teníamos y Sí, poco a poco. Pero sí, así como dices, para poder tener los primeros clientes, pues sí fue frustrante, demasiado. porque para empezar no sabes ni siquiera dónde vas a ir a buscarlos, ¿no? Sí. O de dónde van a llegar. No es que con un simple video ellos lleguen a ti y ya de esos se recomienden. Muchas veces sí, pero hay otras en las que no. Cuando nadie te Ujú. conoce, es complicadísimo. Sí. ¿Qué hicimos? Hicimos esa parte de ir con Family and Friends, que empezamos a sondear. Recuerdo que la primera cuenta que tuvimos fue tu hermana, Así es. ¿no? Sí, o sea, así comenzó. Las dos primeras cuentas fueron de personas muy cercanas a nosotros. Y sí, nuestro primer cliente fue mi hermana, que se dedica a fotografía de maternidad y con ella
los servicios que llevábamos era community y pauta Pauta. publicitaria. Y ahí estuvimos un ratito, personalmente aprendí muchísimo con esa cuenta y posteriormente se nos unió Jose. Yo recuerdo que, digo, Jose tiene un negocio de una cafetería, hoy tiene un restaurante muy bonito, pero recuerdo que en ese tiempo sí nos cuestionábamos con qué íbamos a empezar, ¿no? Sí, Porque la de tu hermana, pues ella nos brindaba el material para poderlo hacer y en el de Jose no. Ahí tuvimos claro, que empezar a buscar el equipo, la herramienta necesaria para poder ir a grabar, sí, micrófonos, y empezamos con algo de muy baja calidad, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque pues eran los recursos existentes en ese momento. Era una cámara que Ale tenía de la universidad Ajá, una Canon T6, creo. y con esa empezamos, con esa le dimos. Nos sentíamos los más top de la vida. Claro, Hubo muchas diferencias en ese primera toma de contenido, ¿no? sí, demasiadas. Pero mm, sí, comenzamos con ese equipo y también, o sea, esos primeros clientes nos fueron ayudando para comenzar a adquirir más equipo y fueron decisiones totalmente orquestadas por ti, porque a mí me daba muchísimo miedo y era como, no tenemos liquidez, no siento que sea una gran idea y, o sea, por esa parte de tu experiencia fue muy valiosa para comenzar a tener más cosas. Es parte de la combinación de la que hablamos. Si quieres un socio, tienes que ver qué te puedo ofrecer que a lo mejor tú en ese momento no tienes, ¿no? Así es. Yo le llevo 10 años de diferencia a Ale y ahí es donde se mostraba un poco más la experiencia. Yo ya le había perdido el miedo a invertir dinero en una herramienta de trabajo que te iba a generar más, ¿no? Sí. ¿Qué hicimos? Pues tomamos mi tarjeta de crédito, la pasamos y con eso empezamos a hacerlo. Y un poquito antes, cuando empezamos a hacer mi contenido, también le invertimos, que fueron 11,000 pesos, en un curso. Claro. Y pues hay mucha gente que decide nunca apostarle también a la educación y eso es un pilar fundamental, es una recomendación que yo les hago, que te va a sacar del lugar donde están muchos y te va a diferenciar. Sí, eso que mencionas es súper importante y también es una constante en nuestra historia. Nunca hemos dejado de prepararnos, o sea, desde el inicio que estábamos haciendo contenido para tu marca, fue ese curso, después hemos invertido como en otros eventos en donde hemos aprendido un buen de cosas y también en el camino de forma autodidacta, ¿no? Pero, Sí. o sea, es clave nunca dejar de prepararse. Y también mencionabas algo muy, muy interesante y son las diferencias que hemos tenido siendo socios. ¿Tú cuál has sentido que es la más notoria o la que más te causó conflicto? Bajo la experiencia que tengo de estos años de emprender, considero que en todos los equipos siempre va a haber diferencias, Sí, siempre. Y con un socio jamás va a ser la excepción, porque ahí ya entran intereses personales, económicos y de ideas, de liderazgo, roles de liderazgo. ¿Cuáles fueron los más difíciles? Considero que las primeras sesiones donde nosotros tuvimos que confrontar nuestras diferentes formas de trabajo. sí. Yo soy muy dinámico y por lo mismo que soy muy dinámico, trato de hacer las cosas de una manera muy ágil, muy fluida y puedo ser a lo mejor hasta un poco mandón e impositivo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor yo sentía que mi experiencia me permitía a mí ya hacer eso, ¿no? Y yo también pues lo testeaba con la gente, ¿no? Hablando específicamente de la cafetería, pues yo veía y recuerdo que algo que me desesperaba mucho era que pues tú eras más meticulosa y sí, eras muy lenta, ¿no? En Ujú. ese tiempo eras muy, muy lenta y yo me desesperaba. Y a ti te desesperaba seguramente, pues que yo estuviera ejerciendo presión o que fuera muy abrupto como pedía las cosas, ¿no? No, esas tomas de contenido se convertían de verdad en mi pesadilla. O sea, era de nuevo tenemos que ir a levantar contenido. Y ya sabía que iba a surgir algo relacionado con eso, porque aunque yo intentaba como apurarme o así, decía de que, ok, no me voy a estresar si él empieza a hablar de forma, bueno, yo lo sentía así, ¿no? Como de forma más fuerte
pero sí sucedía, entonces me comenzaba a estresar y eso también hacía más lento mi proceso y era un círculo vicioso, pero lo positivo fue que pues después lo hablamos. ¿Sabes qué? Que a mí sí me hacías entrar como en tela de juicio en muchas ocasiones, porque yo decía, o sea, realmente sí estoy siendo hasta grosero en algún punto con la gente. Ujú. Y recuerdo, ahorita se me vino el flashback de que yo le preguntaba a las chicas, porque yo soy muy confianzudo, ¿no? Entonces yo les Ujú. decía, oye, ¿sientes que te estoy gritando? Y ella me decía, no, 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 está bien. Y yo decía, ok, entonces la bronca es de Alejandra, ¿no? De percepción. Y ahí ya es donde lo que tú hablas, ¿no? De empezar a mediarlo, de poder platicarlo. Nos dimos unos agarrones bien sabrosos, Sí, o sea, sí. buenísimos. Y pues bueno, poco a poco con el tiempo irnos acoplando al estilo de cada uno y que eso hoy nos ha traído más ventajas que complicaciones. Sí, creo que y de eso se trata cuando estás en equipo, aprender mm, a trabajar de forma que funcionen esas diferencias. O sea, creo que ya hemos llegado a un punto en el que también una cosa que nos causaba mucho conflicto era que, o sea, tú eres más como de soltar ideas y de una forma que yo percibo desordenada. Lluvia Yo, de ideas. yo soy más de estructura y como que, ok, paso uno, paso dos, y eso también nos generó cierto conflicto en algún punto, pero ya acomodamos nuestra forma de trabajo que, ok, tú empiezas a soltar ideas y mientras tú las vas soltando, yo voy acomodando, voy estructurando y de esa forma creo que el trabajo ha fluido mucho mejor. Pero hablando de cosas y de conflictos, los errores que hemos cometido en el proceso, ya sea con clientes, en la forma de trabajar, ¿cuál es el error que has sentido más grave? Errores con clientes. Ujú. Mm, Hubo uno que yo recuerdo, yo creo que jamás se me va a olvidar, el de ZL al inicio de Uno de los, motobicis. Ajá. ajá, de los que se habían subido mal los descuentos y yo Ah, no ok, contestaba mensajes. ok, ok. Sí, sí lo recuerdo. Es falta de comunicación, ¿no? Sí, El famoso gosteo en la parte profesional también existe, ¿no? Que en lugar de gosteo, pues es el famoso, no, no es moving, no recuerdo ahorita el término, ajá. pero existe ese término, ¿no? Y algo que te pasaba mucho a ti era eso. Yo lo atribuyo mucho a la parte de que tú venías recién egresada, ¿no? Sí. Porque como que no tomamos en serio, yo estuve en tu posición y considero que en ese tiempo a lo mejor no tomas tan en serio lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. A lo mejor también esa parte de estructura que mencionabas hace rato se daba también porque pues tú venías con toda la formalidad de la escuela y Sí. ya cuando llegas al proyecto real, pues es lo primero que nos enseñan. Y tal vez hay que modificar un poco ese plano. Yo también cuando salí de la universidad, pues así como te dije, ¿no? Mi planeación estratégica, todo mi proceso administrativo y ya sobre eso trabajaba. Pero sí después, pues ya empiezas a darte cuenta de qué forma puedes trabajar mejor. Y esos errores, pues sí, sí son pequeños tropiezos que te enseñan mucho, ¿no? Sí. Ese que comentas, pues sí fue pues un tema que a lo mejor nos conflictó en su momento, pero yo creo que también nos ha sucedido otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el momento tratar de resolver situaciones donde a lo mejor se le acaba la cámara, la pila, o tienes que improvisar en hacer otras situaciones y al cliente tienes que venderle lo que estás haciendo, ¿no? Claro. También el cliente no puede ver como error también que te estés peleando ahí con tu socio. O Sí. sea, no pueden verlo. Claro. Y tienes que darle la vuelta a la situación para que tú puedas generar esa confianza que están buscando en ti, porque tú eres el profesional. Sí. Siento que eso pudo llegar a pasar al inicio en la cafetería, en Dos de Azúcar, que sí estábamos como entre molestos y continuábamos. Pero también ahorita que hablabas, yo siento que otro error, tal vez ese vino más de mi lado, y relacionado con la estructura, es que
la experiencia que yo traía relacionada con agencias, Ujú. pues era la que tuve en mis prácticas profesionales y ahí ya trabajábamos con Cuentas. cuentas pues mucho más grandes que también, o sea, sus procesos ya son muy diferentes porque las necesidades también eran diferentes. Y yo llego aquí con esa idea y era lo mismo que quería aplicar para negocios 1000 veces más pequeños. Y eso también nos causó muchos conflictos, porque yo así de, no, y es que así, y este debe de ser el proceso. Debo admitir algo. La mayoría de errores es su culpa. No, no es cierto. En muchas cosas yo también he aprendido bastante de ella, pero sí hay situaciones en las que a lo mejor por esa misma diferencia de experiencia es que se iban dando. Pero lo padre es que hemos ido resarciendo todas esas etapas y conforme lo hemos ido haciendo también ha ido evolucionando el nivel de proyectos que nosotros ejecutamos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, empezamos con pequeños negocios con tu hermana, luego nos fuimos con el Dos de Azúcar, que era un restaurante, una cafetería, y de ahí brincamos también a ZL, que lo mencionaste, es un negocio de motobicis. Ahí ya tuvimos, ahora sí, una estrategia completa donde pudimos ofrecer algo semejante a lo que tú habías hecho, pero uno de los graves errores que existe ahí es que no todo viene de nosotros, viene también del cliente, porque hay muchos clientes que en ocasiones no saben lo que les estás vendiendo. Para ellos Sí. son, hazme un video que salga bien, que tenga buena música, que tenga buenas transiciones y lo vamos a cargar, ¿no? Ujú. Y nunca se preguntan sobre las métricas, cuánto le van a invertir o si es más bien piensan que es un gasto y eso es algo que a lo mejor conflictúa mucho, pero que ya tocaremos en su momento. Sí, eso siento que igual es parte de la curva de aprendizaje y del proceso, porque fue algo que aprendimos después de que nos sucedió muchas veces y que nos desesperaba que nuestro producto principal, que era toda una estrategia y una parrilla de contenido increíble, em, nadie le estaba adquiriendo y nos frustraba que solo quería la gente fotos lindas y videos lindos, pero no estábamos viendo más allá. Ya después la solución fue comenzar a ofrecer lo que el mercado estaba buscando. Y es que creo que desde ahí debimos haber partido, ¿no? Sí. Fijarnos en dónde estábamos, en qué mercado nos encontrábamos Ujú. para poder ofrecerlo. Pero a veces te gana la emoción de querer hacer algo tan grande y aparte como lo veíamos en redes sociales, creíamos que iba a explotar muy rápido. Sí. Sí empezamos, hicimos ruido, empezó a funcionar, pero efectivamente los clientes que nos buscaban eran clientes pequeños. Recuerdo que ahí tuvimos una pequeña crisis existencial porque como bien dijiste, no generábamos dinero, no había esa liquidez de capital para poder seguir adquiriendo más equipo y por consecuencia hacer mejor la producción que nosotros ya traíamos. Así es. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que te ha dejado la agencia? O sea, tienes que ser sí o sí constante y perseverante, eso aplica para todos los aspectos de la vida, pero en la agencia sin duda creo que es muy cambiante el tema de redes sociales Ujú. y fue un tema que también estuvimos dando vueltas, nos desesperábamos y tenemos que adaptarnos a esos cambios, ir viendo cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que necesitan los clientes. Creo que eso es algo que sí, sí nos costó mucho en su momento y hoy entendemos que a lo mejor tienes que hacer algo de manera más natural, ¿no? Algo que venga de ti, algo que no sea a lo mejor con tantísima producción si el contenido no es bueno. Sí, eso que mencionas igual es muy importante, que es adaptarte al mercado y es lo que estamos haciendo, parte de los objetivos para este año dentro de InnoBrand. ¿Quieres platicarles un poquito de qué va? Pues y vamos a hacer una recapitulación para que entiendan un poquito más por qué toda esta migración, ¿no? Ujú. Me gustaría hacerlo de esa forma. Empezamos haciendo la parte de marca personal, que en su momento me funcionó bastante. Sí logramos buenos resultados y tuvimos más audiencia, más gente que nos pudiera estar observando. Luego brincamos ya a la parte de los negocios, ¿no? Empezamos con algunas cuentas pequeñas, de ahí brincamos a otras que ya eran medianas
y sobre eso nos fueron buscando más gente, ¿no? Pero las necesidades de cada uno son distintas y a veces quisiéramos atacar a todos los mercados, pero entendemos que no se puede. Por eso es que hemos creado algunos productos en función de lo que nos están solicitando el día de hoy, ¿no? Este Sí. producto se llama Simple Marketing, que es un taller donde la gente va a poder ver todo lo que necesita para empezar a generar contenido de su negocio sin la necesidad a lo mejor de estar contratando a alguien. O si lo contrata, por lo menos que sepa lo que tiene que llevar para que no nada más se vaya con los seguidores, para que no únicamente se vaya con el numerito, ¿no? O sea, Ujú. no se trata de eso, los likes, los seguidores, sino que hay algo más atrás. Y todo eso pues viene detallado precisamente en este taller, que la verdad es muy accesible y lo puedes repetir una y otra vez. ¿Suena comercial? Tal vez sí lo es, pero es prácticamente eso. Y este año pues iniciamos con esto. Tenemos ahorita planeado, obviamente, toda una línea de trabajo extensa, amplia, para cubrir todos esos nichos de mercado que estamos buscando. Esto va enfocado para clientes pequeños a medianos, ¿no? Ujú. Y ya de medianos a grandes, pues ya vamos buscando el tema de asesorías, mentoría uno a uno, vamos viendo el tema también de crear estrategia, pero ya enfocado al cliente real, a lo que necesita. Así es. Y también, o sea, somos fanáticos de la democratización del conocimiento, así que también por eso es que decidimos abrir este espacio en donde la gente puede aprender de forma gratuita muchísimo sobre merca, sobre negocios, sobre ventas. Y pues la idea es que también de esa forma la gente pueda aprender y aplicarlo en sus negocios. Y qué mejor, ¿no? Que les funcione. Lo principal es que se quiten el miedo. Sí. O sea, a mí me gustaría hacer ese llamado porque creo que hay mucha gente que tiene que saberlo. Y les contamos todo este track de lo que hemos venido haciendo para que sepan que no iniciamos con todo el equipo que ahorita ven, Así ¿no? es. No iniciamos con todo este equipo, fuimos poco a poco, hemos ido avanzando y también el nivel de contenido que nosotros hoy generamos para nuestros clientes, pues es completamente diferente al del inicio y la gente pues obviamente queda satisfecha, nos busca, ¿no? Y también pues hemos hecho pues un montón de cosas que ya les iremos platicando, o más bien Ale les irá platicando en el transcurso de este podcast, de todo, cada episodio que ustedes vayan escuchando, porque ahí van a encontrar mucha, pero mucha información de valor que a lo mejor aquí en Tlaxcala no es tan común que se Así dé. es, sí, claro. Oye, Rob, platícanos cuál es tu lema de vida en los negocios. El lema de vida. Yo siempre digo que para saber mandar tienes que saber hacer, ¿no? Sí, Siempre lo digo a medio mundo porque a mí me ha tocado muchas veces, ¿no? Me tocó jefes en su momento que me daban indicaciones y cuando yo les pedí ayuda no sabían resolverlo. Entonces es una incongruencia súper grande en donde claro. tú tienes que saber resolver los problemas para que la gente que está apoyándote pues se sienta también confiado, ¿no? De ese respaldo. Y pues otro lema es que si tú te la pasas pensando que los resultados van a llegar por sí solos en algún momento sin mover un pie, eso no es cierto, es completamente mentira. Tienes que moverte. A nosotros nos pasó mucho que en algunos lapsos de tiempo procrastinamos y fue algo muy doloroso porque confrontarte a ti mismo, confrontarnos entre nosotros y ver que a lo mejor no estábamos dando los resultados que esperábamos, duele. Ujú. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que levantarte, porque debes hacer las cosas con pasión, que ese es otro lema que yo también tengo, ¿no? Si vas a hacer las cosas, hazlas con pasión y con un propósito. En mi caso, por ejemplo, pues primero viene la parte del propósito, que es de propósito, pues, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, pongo mis negocios para que haya una fuente de empleo para otras personas y mi pasión, pues, obviamente es estar emprendiendo, ¿no? Estar haciendo este movimiento, seguir creciendo, buscar estructura, y bueno, pues ya entramos en la parte operativa, que finanzas, pues es lo que me encanta. Sí, oye, tú no, tú tienes muchísima experiencia relacionada con eso. Tal vez podríamos hacer algún capítulo para que nos platiques un poco más. Si les cayó bien, Rob, déjenlo en los comentarios y lo volvemos a traer. Pero oye, Rob, muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de platicar sobre la agencia. Aquí nos van a estar viendo de forma continua
Y pues nada, muchas gracias. Un placer, Ale. La verdad es que ya estaba ansioso de iniciar este proyecto que tanto hemos planeado con mucho cariño, con mucha pasión, mucha Sí. dedicación. Y pues ojalá que lo que ustedes escuchen a través de estas pláticas, de esas conversaciones que Ale estará haciendo con gente que realmente ha impactado también en el tema de negocios, en el tema de marketing, pues les funcione demasiado y que nos cuenten también a nosotros si esto les ha ayudado, nos lo hagan saber en nuestras redes sociales, en las mías, en las de Ale o en las directamente en las de Inobrand, para que sobre eso, pues nosotros también alimentemos ese espíritu triunfador que traemos de seguir creciendo y seguir haciendo proyectos con pasión. Así es, pues muchísimas gracias. Van a estar viendo las redes sociales de Rob por si lo quieren seguir. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.